Hola chicos, buenas noches. Acá Paola Izaguirre desde Córdoba, soy la directora académica de Forbet. Si quieren pónganme por el chat si me están escuchando. Estamos por largar. Vamos a hacer una pruebita con Marcia Alonso para ver si podemos compartir su pantalla. Se escucha bien, me dice Ley. Bueno, doy la bienvenida a la gente de Ecuador, de Chivilcoy, de Río Gallegos, Lagos. Mi amiga Lagos está ahí de Río Gallegos. De Córdoba un montón, de Río Cuarto. Ahí se siguen sumando. Bueno, les doy como siempre las gracias por participar de este espacio. Forbet es un espacio de formación integral veterinaria. Empezábamos este año en forma presencial en Córdoba, y bueno, esta pandemia nos obligó a preparar mejor las cosas, a tomarnos un tiempo, estar un poco más en casa, preparar lo que vamos a brindarles, pero bueno, en el mientras tanto, para entretenernos y para que nos vayan conociendo, surgió esta idea de armar los web. Marcia Alonso es de Salta, trabaja en la facultad, en la Católica de Salta, da cursos para veterinarios en web. Bueno, muchos lo deben conocer, muchos de los que están acá entraron por él, así que le voy a dejar a él que se presente. Es un excelente colega, un excelente amigo ante todo, que se prendió en esta, es docente de Forbet, así que bueno, le voy a habilitar la cámara a él va a compartir pantalla. En la modalidad, como somos muchos, hasta este momento ya hay 72 participantes, me van a hacer las preguntas a mí, hacemos las preguntas por el chat, y ahí está Marce. Luna, para Marce te activo el micrófono. Me hacen las preguntas, si quieren, en el chat. No sé si Marce, a ver. Hola. Contame cómo va el audio. Parece que bien, bien, con un poquito de retumbe, de rebote. Fíjate. A ver ahí que pruebo con micrófono. Ahí mejor. Ahí cómo estamos. Ahí muy bien. Sí, ahí están. Ahí estamos, nos están aconsejando entre ellos. Ahí se escucha bárbaro. Así que bueno, te dejo todo a vos, Marce. Le decía a los chicos que cualquier pregunta, si la quieren ir volcando al chat, no sé si querés ir mirando vos o querés que yo te haga un alto cada tanto para hacerte alguna pregunta. En general prefiero contestar al último para no... Para no yo puedo hacer una sola cosa a la vez nada más. Ah, bueno. Bastante Bueno, vamos a silenciar los que siguen entrando, no sé por qué. Bueno, dame un segundo. Ahí está. No, diferencia pedorra. Ahí está. Ahí silencio a ver, hoy que recién había entrado. Bueno, te dejo si querés compartir pantalla, Marce. Yo cualquier pregunta las voy anotando por si después se pierden en el chat. Yo las sigo a las preguntas. Chicos, cualquier cosa, ahí yo les voy pasando cada tanto mi teléfono. Si no contesto en el chat, me mandan un WhatsApp y voy despejando todas las dudas. Te la dejo, Marce. Confírmame si vemos bien la pantalla. ¿Sí? ¿La pantalla está bien? ¿Está bien el audio? ¿Está todo bien? Se ve bien la pantalla, se ve bien mi cursor. ¿El cursor dónde está? ¿Sí? Se ve todo perfecto. Todo de 10. Ok, bárbaro. Voy a largar. Bueno. Hasta luego. Buenas noches. Chao, hasta luego. Bueno, buenas noches, gente. Bueno, la idea de esta charla es un poquitito tratar de acortar el tema de la consabida cuarentena esta que nos tiene a todos a maltraer. No tanto a los veterinarios, tenemos que agradecer que nosotros algo de actividad todavía tenemos, pero bueno, ciertas actividades que se tuvieron que cortar, por ejemplo, los cursos en vivo, que los prefiero antes que esto, pero bueno, estos cursos a mí me gustan no tanto por el contenido del curso en sí, sino porque pueden servir de disparadores para que, aprovechando el tiempo ahora que nos está sobrando, para disparadores para ampliar estos temas, ¿sí? Ya sea mediante otros cursos más profundos, mediante bibliografía,
mediante empezar a programar cursos para más adelante. La idea de hoy es hacer un tema que era anzuelos, son los tumores de células redondas, que son bastante comunes, tumores de células redondas en la piel, ¿sí? Un tema bastante puntual y al que le gusta citología o al que quiere empezar a hacer son las citologías con las que yo empiezo casi todos los cursos, porque son las imágenes más fáciles de diagnosticar. Como siempre en biología, decimos que a veces lo fácil, hay veces que nos trae sorpresas y en el microscopio pasa exactamente igual que siempre, ¿sí? Yo tengo una metodología, esta diapositiva está sacada de cursos más amplios, pero tengo como una metodología de trabajar, que es la metodología que tenemos casi todos para hacer casi cualquier actividad, como uno rutinizarse de alguna manera. Esto que me está molestando acá es mi gata. Hacerse una rutina que como que uno la va a ir implementando cada vez con menos tiempo. Otras veces al principio va a demorar más tiempo, pero básicamente cuando yo pongo una muestra obtenida en el microscopio, me hago dos preguntas. Primero, ¿esta muestra me sirve o no me sirve? Y con ello me refiero a representativa en citología, es una muestra en donde estamos viendo células nucleadas, ¿sí? Si nosotros vemos que la mayoría de las células que tenemos al frente son células anucleadas, es decir, eritrocitos, desde ya la muestra prácticamente que no sirve, ¿sí? Estamos hablando de una muestra inútil, a menos que justamente quieramos estar confirmando un hematoma, pero tampoco serviría 100%. ¿Qué se hace en estos casos? No desilusionarse. Yo siempre les digo a mis alumnos, probablemente la mitad de las muestras que tomemos, y es así de alto el porcentaje, la mitad de las muestras que tomemos no van a servir. ¿Por qué? Una puede ser por fallas en la toma de muestra, que eso lo vamos a ir tratando de minimizar, porque ya sería un error nuestro. Otro porque estamos hablando de lesiones que son muy irrigadas, o que tienen ciertas cavidades adentro que no tienen células nucleadas, o que la variedad de lesión que estamos observando es muy rica en tejido conectivo, por ende tampoco va a venir muy buena muestra. Otra causa de una mala muestra sería un mal procesamiento, es decir, tomamos bien la muestra, pero después nos olvidamos de hacer bien el slide, descuidamos la muestra, la dejamos en la heladera, la dejamos en MDC, la dejamos en el auto, etcétera, etcétera. La mitad de las veces va a salir una muestra no representativa que va a requerir o por lo menos repetirlas, o bien pasar a un estudio un tanto más complejo, que es la histopatología, ¿sí? ¿Cuándo la muestra es representativa? La muestra es representativa cuando empezamos a ver núcleos, ¿sí? Cuando empezamos a ver células muy azules adentro, y ahí ya nos ponemos contentos. Y ahí yo hago dos clasificaciones. Una, ¿esta muestra es inflamatoria o no es inflamatoria? La clasifico como inflamatoria aquellas muestras que son ricas en neutrófilos básicamente, o en las otras células inflamatorias que pueden aparecer en un tejido. Células mononucleares, eosinófilos, linfocitos, etcétera, etcétera. Pero estas muestras pueden ser inflamatorias, pero no ser primariamente inflamatorias, o sea que tampoco sirve para descartar del todo. ¿Sí? Hay ciertos tumores que adentro van a tener sectores de necrosis, focos de necrosis que pueden venir acompañados de una fuerte inflamación, o hay ciertos tumores que también tienen la superficie depilada o erosionada, que también van a venir con muchas células inflamatorias y no por ello es una muestra inflamatoria en forma primaria, ¿sí? Pero al menos ya nos estamos acercando a que la muestra fue bien tomada, ¿sí? Cuando nos quedan dudas, no largar cualquier diagnóstico, lo que se puede hacer es hacer un tratamiento sintomático previo, es decir, hacer un tratamiento local con algún antiinflamatorio, hacer un tratamiento general con algún antibiótico o antiinflamatorio, y al cabo de unos días repetir el muestreo. No se nos va a caer el título porque digamos que la muestra no fue representativa.
¿Y cuándo clasificamos como no inflamatoria? Cuando no estamos viendo células inflamatorias, ¿sí? Y dentro de las no inflamatorias acá vamos a caer al tema que hoy nos compete, que son las muestras neoplásicas, ¿sí? Dentro de las neoplásicas vamos a tener una clasificación que viene de la mano, en parte, con el origen embrionario del tumor que estamos analizando, ¿sí? Y vamos a clasificarlos en tumores de células redondas, que es lo que vamos a ver hoy, o de células epiteliales, o de células fusiformes, y ahí habría que agregarle un ítem más que se llama células SDS, que son las células solo Dios sabe, o SCS, que sería solo Couto sabe, ¿sí? Que son esos tumores donde no le encontramos la vuelta. Pero a Dios gracias son los menos. Entonces, cuando estamos hablando de muestras neoplásicas, vamos a tener muestras que van a estar hablando de células de tipo epitelial, ¿sí? Esta diapo es de un curso un tanto más completo. Células mesenquimales, en donde podemos encontrar las células fusiformes de los sarcomas, las células redondas de las que vamos a hablar hoy, y las que se escapan estos dos, que son las neoplasias que derivan de los melanocitos y sus parientes y de las vainas nerviosas periféricas, ¿sí? Que no entran en la clasificación esta tradicional y que por su aspecto pueden ser o epiteliales o de aspecto fusiforme. Hoy vamos a hablar estrictamente de tumores cutáneos, y a mí siempre me gusta, disculpen que sea reiterativo, me gusta nombrar el escenario donde nos vamos a mover, ¿sí? Porque estamos hablando de tumores cutáneos, entonces digamos de dónde vienen los tumores cutáneos. Los tumores cutáneos pueden estar originados en 3 lugares, fundamentalmente: en la epidermis, en la dermis o en la hipodermis o celular subcutáneo, ¿sí? Dentro de la epidermis vamos a encontrar tumores epiteliales, fundamentalmente, pero también podemos encontrar tumores originados en los melanocitos y tumores originados en los histiocitos. Y ahí tenemos el primer representante de un tumor de células redondas, ¿sí? Los tumores histiocitarios son de células redondas. Pero los histiocitos también se encuentran en la dermis, un poquitito más abajo. La dermis es la parte conectiva de la piel, es en donde está todo el libro de histología metido, ¿sí? Dentro de la dermis. ¿Por qué? Porque tenemos todo tipo de tejido colágeno que nos va a dar origen a tumores relacionados con los fibroblastos. Vamos a tener los anexos cutáneos, que vamos a tener tumores originados del folículo piloso, ¿sí? Que nosotros vamos a ver como tumores de células basales. Vamos a encontrar tumores originados en los vasos sanguíneos, tumores originados a partir de los nervios periféricos, de los ribetes periféricos del tejido nervioso. Podemos encontrar tumores originados en el músculo erector del pelo. Y fundamentalmente, acá es donde van a asentar la mayoría de los tumores de células redondas. ¿Por qué? Porque los tumores de células redondas vienen, en su gran mayoría, originados de la médula ósea. Y todo lo que venga de la médula ósea va a salir en la dermis, ¿sí? En el intersticio, en la periferia de los vasos sanguíneos, ¿sí? Esa dermis periférica de los vasos sanguíneos es muy rica en mastocitos, y vamos a encontrar tumores de células cebadas, el popular mastocitoma, que nos va a dar de comer a todos los que hacemos pequeños animales desde acá hasta el final de nuestros días. Los tumores originados en los linfocitos, los linfomas, los histiocitos, los histiocitomas y sus contrapartidas malignas, que también tienen sus representantes dentro del tejido colágeno. Los tumores originados de los plasmocitos, ¿sí? Los plasmocitomas o de las células plasmáticas, como más quieran, son todas células que salen hacia la periferia del vaso sanguíneo, ¿sí? Si esto lo miraríamos en el microscopio, yo discúlpeme que les ponga cosas de histología, pero me encantan, esta capita que tenemos acá es la
epidermis, ¿sí? La mayoría de los tumores de célula redonda respetan esta epidermis, ¿sí? Es uno de los criterios que tenemos los patólogos a veces para orientarnos cuando estamos desorientados, ¿sí? La mayoría, los linfomas cutáneos se las llevan puestas. Algunos histiocytomas cutáneos también se las llevan puestas, pero la mayoría de los tumores reside, como muestro acá en la foto, en la dermis, ¿sí? Que tapan, acá debería haber un folículo piloso, está tapado por esta formación neoplásica, y acá podemos encontrar de todo. Pero hoy vamos a hablar solamente de los tumores de células redondas. Entonces, la mayoría de los tumores de células redondas tienen asiento fundamentalmente en la dermis, y algunos de ellos en la hipodermis, y en contadas ocasiones en la epidermis. ¿Cuáles son históricamente los tumores denominados células redondas? Son más o menos, esto está en orden de aparición, si se quiere. Esta frecuencia puede variar bastante en la zona del mundo donde estemos hablando, pero en general el mastocitoma es el más común, los histiocytomas también son comunes, los linfomas cutáneos son más o menos comunes, los plasmocitomas cutáneos más o menos comunes, y el tumor venerotransmisible. Por mi zona, las presentaciones genitales son pan de todos los días, pero las presentaciones cutáneas son bastante salteadas. Adiós, gracias. ¿Sí? Pero también dentro de los que denominamos tumores de células redondas, a veces los podemos encontrar al melanoma. El melanoma es un gran simulador también. Hay algunos melanomas que pueden parecer tumores de células epiteliales, hay algunos melanomas que son fusiformes, muchos melanomas son de células redondas. ¿Sí? Entonces lo vamos a poner acá. Y también voy a colocar al tumor de células basales. El tumor de células basales es, por definición, un tumor de células epiteliales. Pero a diferencia de todas las células epiteliales que vemos nosotros, que son ricas en citoplasmas, los tumores de células basales son muy pobres en... las células basales, perdón, son muy pobres en citoplasmas, así que vemos puro núcleo y puede llegar a confundirse. Entonces, tengámoslo en cuenta a la hora que no nos cierran los números. Con esta diapositiva les quiero poner, les voy a adelantar una de las preguntas que van a hacer seguramente al final, así que acá vamos a ahorrar preguntas, ¿sí? Porque es una clásica que hacen siempre. ¿Con qué se fija? La muestra se seca al aire, ¿sí? Sí o sí. Hay en algunos lugares que tienen la costumbre de sacar una muestra y así mojada como está, tirarla en un frasco con alcohol. Eso no lo hagan, eso en algunos lugares enseñan así, pero es verdaderamente impráctico y es para teñir con otro tipo de tinciones que no son las clásicas hematológicas. No hace falta el fijador, el spray, el Robi, el que se usa en las peluquerías, tampoco, ¿sí? Se hace que ustedes toman una muestra, se hace un secado al aire, ¿sí? En 5 minutos cualquier muestra está seca, excepto cuando tomen la muestra de un lipoma, en donde van a pasar semanas y la muestra no se va a secar, va a ser un aceite adentro en el portaobjeto, ¿sí? Entonces la muestra se seca al aire y en 5 minutos ya está lista en general para ser fijada. ¿Con qué se fija? Alcohol común, que ahora cuesta tanto encontrarlo. Qué mal que tenga de fondo acá un trago, ¿eh? Ahí está. Se fija entonces con el alcohol común de farmacia, ¿sí? De 96. Ahí puse 10 minutos, perdón, es 10 segundos, ¿sí? Con ese alcohol se fija en 10 segundos. Una vez que fijamos con el alcohol durante 10 segundos, paramos el portaobjeto, ¿sí? O sea que dejamos que escurra ese alcohol y tenemos que esperar que se vuelva a secar, ¿sí? Antes de pasar a la tinción, vamos a esperar que se vuelva a secar. También se puede fijar con metanol, no hay ninguna diferencia. La diferencia es que el metanol es muy difícil de conseguir, es mucho más caro y encima demora 5 minutos en fijar y eso acá sí está bien puesto.
¿Estamos? También en ambos casos, antes de teñir la muestra, el frotis tiene que estar bien sequito, si no, no van a salir bien las tinciones. ¿Con qué tiño? Esta es una pregunta que me hacen también siempre. No utilizo ninguna de las tinciones rápidas, no me gustan, excepto para tinción de citología para momentos de celo. Sí, yo utilizo Giemsa. Me salen imágenes más claras, es más fácil de conseguir, es más económico, es rendidor, tiene un solo defecto. Se lo prepara y se lo usa. ¿Sí? No preparemos a la mañana para usar a la tarde porque precipita. Se lo puede llegar a colar, se lo puede llegar a intentar limpiar, pero no tiene sentido. Se prepara lo justo. Nosotros los veterinarios trabajamos con bastante pocas muestras al día, o sea que preparan lo justo. Yo lo que preparo son 9 gotitas de Giemsa, o 10 gotitas, porque no me conozco la tabla del 9, así que 10 gotitas de Giemsa, más 3 centímetros. No. Coló alguien ahí. Más 3 centímetros de agua de la canilla, tampoco agua destilada, agua de la canilla, sirven para colorear un portaobjeto. ¿Sí? Le tiramos el Giemsa preparado en el portaobjeto y teñimos de 20 a 25 minutos. ¿Sí? Los tumores de células redondas, ya que estamos hablando del tema, son tumores que son muy celulares y que tienen muchísimas cromatinas en sus núcleos. Perdón, te interrumpo yo. Preguntan porque justo no escucharon nada. Si podés repetir un poquitito cuánto de agua, el procedimiento. Eso nada más. Bien. Agua. 3 centímetros de agua por cada 9 a 10 gotas de Giemsa sirve para teñir un portaobjeto. ¿Estamos? Yo digo esto para que ustedes preparen lo justo que van a utilizar para optimizar su producto y que les salga mejor la muestra. Se tiñe durante 20 a 25 minutos. Les decía que los tumores de células redondas son muy celulares y son células con mucho núcleo, por ende con mucha cromatina, por ende con mucha avidez para llevarse esa tinción. Ergo, yo recomiendo 25 minutos. ¿Sí? ¿Cómo tomo las muestras? Con jeringa de 5 centímetros y yo utilizo aguja de 25,8 o 48 según el tamaño del tumor. ¿Sí? También se puede utilizar la conito naranja, que ahora que no me sale el número, también se puede utilizar la conito naranja. A mí no me gusta, pero es perfectamente válida. ¿Sí? ¿Y cómo hacemos los frotis? Se vuelca el contenido del material que hemos sacado, aunque lo ideal, este no es un curso de citología propiamente dicho, pero lo ideal es que cuando tomamos la punción el material no exceda el conito de la aguja, que no pase material de la jeringa, ya estamos como excedidos en la cantidad de material. Con la gotita que viene en el conito de la aguja es más que suficiente. ¿Sí? Desacoplamos la aguja, cargamos de aire la jeringa y luego tiramos con cierta violencia el contenido en un polo del portaobjeto y luego con otro portaobjeto lo deslizamos de la manera que más nos guste. Con un frotis, con pisadas, con deslizar uno arriba del otro. Lo importante que es que queden películas finas. ¿Sí? Y tienen que utilizar tantos portaobjetos como necesiten para que la película sea fina. ¿Sí? Recuerden, los microscopios tienen que atravesar una monocapa de células. Ya cuando están las células muy amontonadas ya no se pueden juzgar bien, se deforman, empezamos a ver cualquier cosa, fantasiamos y demás. Bueno, ¿cuáles son las características generales de los tumores de células redondas? La principal característica es esto, que vemos muchísimas células, ¿sí? Muchísimas células. Esto significa que la muestra fue bien tomada. ¿Estamos? Cuando son tumores de células epiteliales, en general no son tan generosos en dar células, los sarcomas tampoco son generosos en dar células,
Los tumores de células redondas, sí, por eso digo que en general son los más fáciles de diagnosticar. ¿Sí? Vamos a ver por donde estemos mirando, acá la foto serían 40 por, pero nosotros miramos siempre con 10 por primero para ver si nos salió bien la muestra. Vamos a ver que son muy generosos. ¿Sí? Entonces esta es la característica principal, muy rico en dar células. Y si esas células están amontonadas por la cantidad, fíjese que no están agrupadas, no están en un solo colgajo, en un solo shunt, en un solo paquete, sino que están amontonadas. Pero si luego cuando miramos con mayor detalle vamos a ver que no comparten el citoplasma o no están pegadas en su citoplasma, sino que están aisladitas entre sí. ¿Cómo diagnosticamos? Porque así con pocos aumentos yo puedo decir que esto es un histiocytoma, puedo decir que esto es un TBT, puedo decir que esto es un linfoma, puedo decir hasta que es un mastocitoma, un plasmocitoma. Así con poco aumento no puedo asegurar muy mucho. Tenemos que empezar a buscar ciertas trampitas en las células que nos digan cuál de todas es. ¿Sí? Esto va a ir variando, ¿no? Esto no es una frase muy trillada entre los que hacemos medicina, esto no es matemática. ¿Sí? Hay ciertas cosas que uno busca, pero que no necesariamente se van a respetar. ¿Sí? Más que estamos hablando de neoplasias, que si hay algo que no respeta nada en esta vida, y menos las leyes de la biología, son las neoplasias. Entonces, en general, como estoy diciendo, cuando largo esta muestra, esta foto me gusta a mí porque esta muestra así, de primera instancia no nos dice a qué tumor pertenece, ¿sí? Entonces utilizamos ciertas trampitas a la hora de analizar qué tipo de tumor es. Primero tenemos que tener en la cabeza que tenemos 6 variedades de tumores de células redondas, ¿sí? Entonces, cuando pensamos en el más común, pensamos en el mastocitoma y le miramos primero la ubicación del núcleo, ¿sí? Si se quieren, los mastocitos son aquellos que tienen la relación núcleo-citoplasma más reducida dentro de los tumores de células redondas. En general tienen un núcleo que es casi la mitad del tamaño del citoplasma. Fíjense que acá ni estoy hablando del citoplasma, ¿no? El núcleo tiene ubicación central o un poquitito excéntrica, como puse acá en el dibujito. ¿Cuáles son los tumores? ¿Cuáles son las células tumorales que tienden a tener el núcleo un tanto más desplazado hacia la periferia? Fundamentalmente los tumores de los plasmocitos, los tumores histiocíticos y el TBT. ¿Sí? Se suele ir el núcleo hacia la periferia. Acuérdense, vuelvo a repetir, se suele. Hay veces que no. Se suele, siempre se suele. ¿Estamos? Y en algunos casos los melanomas. Vamos a dejar el capítulo de melanoma bien para el último. Pero en algunos casos los melanomas tienen células con el núcleo excéntrico. Y los tumores derivados de los linfoblastos suelen tener un gran núcleo que prácticamente no le deja espacio para el citoplasma. ¿Sí? Entonces, cuando vemos células que son muy ricas en núcleo, luego acompañado de la clínica correspondiente, podemos llegar a pensar de que estamos ante una neoplasia de tipo linfoide. ¿Estamos? Ahora sí miramos un poquitito los citoplasmas, ¿sí? Los citoplasmas pueden tener el diagnóstico, o no, o complicarnos nada, ¿sí? Entonces vamos a ver que aquellas células que tengan gránulos en el citoplasma pueden llegar a ser o de la línea de las células cebadas o de la línea de los melanomas, de las neoplasias melanocíticas, ¿sí? Los gránulos bien pequeños como no me va a salir como polvorientos, ¿sí? Los gránulos bien pequeños como polvorientos que tapan la célula, exceden los límites de la célula y muchas veces tienen tantos gránulos que se llevan toda la tinción y el núcleo queda desnudo. Casi siempre estamos hablando de mastocitomas, ¿sí?
En cambio, los gránulos del melanoma tienden a ser gránulos más groseros, menor cantidad y gránulos groseros, ¿sí? Más grandes en tamaño. ¿Estamos? Y tienden a tener otra coloración que va del oscuro a lo verde oscuro, ¿sí? Hay células que tienen vacuolas en el citoplasma, históricamente las células del TBT, ¿sí? Pero, ¿qué pasa? Hay algunos TBT que no tienen vacuolas en el citoplasma. Sobre todo me pasa en lo personal cuando son los TBT no genitales, ¿sí? Siempre tenemos que tratar de buscarlo, pero en general las células del TBT traen vacuolas. Y las células de los procesos histiocytíticos también a veces traen vacuolas, porque incluso están relacionadas, ¿sí? Se cree que el TBT tiene cierto origen histiocytítico. Y los plasmocitomas, en lugar de tener vacuolas o gránulos en el citoplasma, lo que tienen es una palidez como un gorrito, yo le digo siempre, como un gorrito arriba del núcleo. ¿Sí? Un gorrito en forma de media luna arriba del núcleo. Todo esto, cuando estamos hablando de células bien diferenciadas, ya cuando empecemos a hablar de tumores menos diferenciados, ya la palidez del plasmocito no va a estar, los gránulos del mastocito no van a estar, las vacuolas del TBT no van a estar y los pigmentos del melanoma no van a estar. ¿Estamos? Esto es un resumen de la fotito más bonita sacada del internet, ¿sí? Pero básicamente serían las 6 variedades de células donde se encuadran los tumores de células redondas. Hablamos del más común, del mastocitoma cutáneo, ¿sí? No se puede hacer citología si no tenemos la clínica de la lesión, ¿sí? Ahora que vivimos en un mundo en que le sacamos fotos a todo, absolutamente a todo le sacamos fotos, a lo que no amerita sacarle fotos y a todo lo subimos a las redes sociales, entonces es fundamental cuando... ¿Alguien me está hablando ahí o...? No escucho bien. Ahí está, Marce. No, se me mete gente y no lo puedo silenciar, pero ya lo silencio un poco. Ah, ok. Bueno, justamente les decía que la citología va de la mano. ¿Cuál es el problema con el que tenemos con los mastocitomas? Que los mastocitomas no tienen una clínica característica, ¿sí? Hay ciertas expresiones que pueden repetirse más veces en el tiempo, pero no hay una característica clínica patognomónica, ¿sí? En general son tumores que pueden llegar a tener la superficie un poco más depilada que el resto de los tumores, pero esto no es regla. Pueden estar a veces los pelitos por arriba del tumor, como en la foto esta que está acá, pueden estar un poquitito erectos estos pelos, ¿sí? Tampoco es regla, pero nos puede llegar a ayudar. Si esto es un boxer, prácticamente no queda duda, pero en otras razas podría llegar a quedar duda, porque esto lo podríamos llegar a poner en el diferente con un tumor de células basales, de folículo piloso, con un sarcoma, ¿sí? Entonces, básicamente podemos llegar a encontrar esta presentación, fíjense, todos tumores con la superficie depilada, ¿sí? Y en general nos hablan de mastocitomas que pueden llegar a ser hasta de bajo grado. Todo entre ellos, ¿sí? Ahora podemos ver mastocitomas que no son tan bonitos y no tienen el aspecto del de recién, ¿sí? Como en el caso de esta perrita que tenemos acá, que también a pesar de ser boxer, también tiene un tumor de una superficie depilada, erosionada, ulcerada, muy pruriginosa, muy sangrante. Acá puede haber fibrina arriba, mucha sangre. Podemos tener tumores en los miembros que nos pueden llegar a confundir con sarcoma o con tumores de la vaina. Sí, son todos mastocitomas que no tienen una clínica clásica como lo pueden llegar a tener otros tumores, ¿sí? Pueden ser múltiples, como en el caso de este pitbull,
¿sí? Muchísimos nódulos, cientos de nódulos. Una característica que casi solamente lo hace el mastocitoma es que muchas veces la metástasis ganglionar es más grande que el tumor primario. ¿Sí? Como siempre repito, no son reglas, son trampitas que por ello les puedo llegar a dar, pero no son reglas, porque si no van a después decir, siempre que la metástasis es más grande que el tumor, asegura que es un mastocitoma. No. Puede pasar, me ha pasado, ¿sí? En este caso, fíjense, el ganglio inguinal varias veces más grande que los nódulos, y hay veces que el nódulo es un nódulo único, y nosotros nos llama más la atención la metástasis que el tumor primario, ¿sí? O puede parecerse a cualquier otra lesión, ¿sí? En este caso podría confundirse con un TBT cutáneo, con una ictiocitosis cutánea, hasta con un tumor de células escamosas, o sea que no tiene una clínica característica, ¿sí? Dice el célebre Couto, lo único previsible del mastocitoma es que sea imprevisible, ¿sí? Y dentro de su imprevisibilidad está hasta su aspecto clínico, no solo no solo su comportamiento, sino hasta su aspecto clínico, ¿sí? Como es la típica célula del mastocitoma es esta, ¿sí? El mastocito, les decía, son células que tienden a tener un núcleo bastante chiquitito en comparación con el resto del citoplasma y de las otras células redondas, ¿sí? Van a tener muchísimos gránulos, y esos gránulos pueden exceder a la célula, ¿sí? Pueden degranular. Esta degranulación in vitro, por decirlo de alguna manera, puede estar pasando también in vivo, y es por eso que estos tumores son tan pruriginosos, y los perros se vuelven locos, mordiéndoselo, rascándoselo, están verdaderamente incómodos, ¿sí? Es por la degranulación que hacen estos tumores, ¿sí? Muchas veces se produce este fenómeno yo le llamo eclipse, ¿sí? De que los gránulos, fíjense, en estas células se comen toda la tinción y dejan los núcleos expuestos, ¿sí? Esto es exclusivo del mastocitoma, no lo hace otro tumor, ¿sí? Y lo pueden llegar a ver así, están tan granulados y se ve que tiene mayor permeabilidad los gránulos para el Giemsa que la misma cromatina nuclear, entonces quedan las células así desnudas, ¿sí? No pasa siempre, pero es un buen dato, ¿sí? Cuando lo vemos así tan granulados, podríamos llegar a animarnos a decir de que es un mastocitoma bien diferenciado. No significa que nosotros ya nos mandemos a decir es un tumor de bajo grado. Podemos decir que es bien diferenciado si lo sumamos a la clínica, a haber inspeccionado bien los ganglios, podemos llegar a decir off the record, o como en un comentario de WhatsApp, che, creo que tu mastocitoma es de bajo grado. ¿Estamos? Pero siempre vamos a necesitar la histopatología para terminar de confirmar. Pero cuando uno ya se va haciendo viejo, ya puede ir diciendo, este es un tumor bien diferenciado, seguramente será de bajo grado. ¿Se van a llevar sorpresas? Sí, se van a llevar sorpresas. He dado diagnósticos de bajo grado, incluso hasta la histopatología, y a los 2 meses tenía metástasis en el tumor. ¿Por qué? Porque los mastocitomas son así, ¿estamos? Siempre nos van a tender a joder. Y en neoplasia siempre conviene exagerar un poco antes que subestimar. ¿Estamos? Siempre exageremos un poco antes que subestimar. ¿Cuándo van a empezar a ser no tan bien diferenciados? Cuando nos cueste encontrar gránulos en todas las células. Fíjense la diferencia. En esta, el 100% de la célula tiene gránulos. ¿Acá qué pasa? Solo la célula del medio, esta que estoy marcando acá, está granulada, y fíjense que no tiene la misma cantidad que las de la foto anterior. Y vemos que a esta célula cuesta encontrarle los gránulos, esta tiene 3 o 4, esta ya no tiene ninguno, y demás, ¿sí?
Entonces, acá viene el concepto de anaplasia, ¿sí? La anaplasia es cuando la célula tumoral empieza a diferenciarse, empieza a indiferenciarse con respecto a la célula que le dio origen. Entonces, es un llamado de alerta. Ustedes dicen, ok, estos son mastocitos, pero ¿por qué estos mastocitos no se parecen a mastocitos? ¿Por qué? O porque estamos errando el diagnóstico, que espero que no sea el caso, o porque verdaderamente estamos ante un tumor que va tendiendo a lo indiferenciado. Y acá tenemos uno menos diferenciado todavía. Esto es un pobremente diferenciado, ¿sí? En donde prácticamente ninguna célula, excepto esta que tengo acá, tiene gránulos en el citoplasma, tiene menos de 10 gránulos en el citoplasma, el resto no tiene, esta tiene 4 gránulos en el citoplasma. Entonces nos cuesta muchísimo. A esta le aparecen vacuolas para complicarle más la existencia a todos ustedes o a los que se estén iniciando en histología, le aparecen vacuolas, no es que aparecen vacuolas, vamos a decir TBT, no. Acá van a aparecer vacuolas porque estas células están verdaderamente jodidas, ¿sí? No saben de dónde vienen. Van a aparecer estas células bi o trinucleadas que yo les he dado en llamar la célula Mickey Mouse, y no me nieguen que no se parece a Mickey Mouse. Este tipo de células, esta y esta que está acá, o las binucleadas, es indicativo de que el tumor se está comportando muy mal. Es un mastocitoma pobremente diferenciado, es un mastocitoma de alto grado. Y acá sí no tienen que tener temor a equivocarse, ¿sí? El mastocitoma poco diferenciado es de alto grado, siempre. Lo que sí no podemos equivocar es cuando decimos es bien diferenciado y bajarle el grado de onda nomás. Pero el mastocitoma feo es feo siempre. Sí, es muy difícil que uno lo vea feo en la citología y después le informe el patólogo, no, al final era de bajo grado, de grado 1, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, acá la citología ayuda muchísimo. Ya estamos viendo este diagnóstico de mastocitoma, ya estamos hablando de cirugías muy fuertes, cirugía que luego tratamiento que luego de la cirugía seguramente va a necesitar un tratamiento adicional, etcétera, etcétera. Hace falta, cuando tenemos este tipo de tumores, ir a buscar a los ganglios, ya sea por vía ecográfica o la palpación si no tenemos más recursos, pero tenemos que empezar a estadificar al paciente ya desde antes de que tengamos el resultado de la histología, porque esto es un cuadro bastante fiero. ¿Estamos? Otro tumorcito que clínicamente se puede llegar a aparecer a un mastocitoma es el plasmocitoma. ¿Sí? Tiene ubicaciones parecidas a veces al mastocitoma y razas parecidas también en el boxer, a veces aparecen con frecuencia. Yo la mayoría de las veces las vi en la cara externa de las orejas, pero también lo tuve bien en el morro, ¿sí? En el esfínter anal, ¿sí? Y en pocas ocasiones lo he tenido con otra ubicación en la piel. También son comunes en la cavidad oral y en el recto, pero hablando de tumores cutáneos, la mayoría de las veces lo van a encontrar en lo que es en la zona de la cabeza y sobre todo orejas, ¿sí? Es un tumorcito que raramente lo van a confundir, por ejemplo, con un histiocitoma, que ya vamos a ver más adelante, pero clínicamente lo podemos llegar a poner como un diferencial de tumor de célula cerrada. ¿Sí? Fíjese que este es otro boxer también en la zona de las orejas. La diferencia con los mastocitomas es que en los mastocitomas diagnóstico 3 por semana y de plasmocitoma diagnóstico 3 al año. Hay una gran diferencia en cuanto a frecuencia de aparición. Hay veces que son de aparición subcutánea, en general estamos hablando de tumores más malignos. ¿Estamos? Cuando es un plasmocitoma subcutáneo es más maligno. Pasa lo mismo que con los hemangiosarcomas. El hemangiosarcoma subcutáneo es más embromado que el cutáneo. En cambio, el mastocitoma subcutáneo tiene mejor pronóstico que el cutáneo. Fíjese cómo a veces la citología nos va
adelantando un montón de cuestiones antes que el lerdo informe del patólogo. Bueno, ¿cómo se ven los tumores de células plasmáticas? Yo siempre digo que acá van a aparecer que los núcleos se quieren escapar de las células, ¿sí? Son núcleos de tipo excéntrico. No siempre van a ver la palidez por arriba del núcleo, ya en alguna foto creo que voy a encontrar alguna, no siempre la van a ver. ¿Por qué? Porque esa palidez está muy relacionada con los tumores altamente diferenciados o con los plasmocitos inflamatorios, no tanto con los plasmocitos tumorales. ¿Estamos? Sobre todo cuando muchas veces los plasmocitomas están entre el medio de ser benignos y malignos. ¿Estamos? Entonces vamos a ver, la típica célula es esta, que vamos a ver como que el núcleo se quiere salir del citoplasma y le da esa escotadura, no sé si se alcanza a ver. Esta es la típica célula para diagnosticar casi con seguridad que esto es un plasmocitoma. ¿Estamos? Pero hay veces que pueden ser un poquitito más raros, como en este caso, que no todas las células tienen ese aspecto, ¿sí? En este caso es un plasmocitoma de un poquitito más de alto grado. En esta, fíjense, alcanzo a ver algo de la palidez esa por arriba del citoplasma. ¿Estamos? Fíjense acá esta maldita con vacuolas en el citoplasma. ¿Estamos? Ojo, diferenciar con TBT. Nos ayuda mucho la clínica y la frecuencia de la vacuola en el TBT. Prácticamente todas las células tienen vacuola. En las otras células redondas vamos a ver que aisladas células van a tener vacuola. Pero básicamente lo que tenemos que ver es esta excentricidad del núcleo, bastante citoplasma, y si queremos terminar de convencernos, la palidez del halo central. Otra cosa bastante común en los plasmocitomas son las células binucleadas, ¿sí? En general vamos a ver con una frecuencia bastante importante, cada 40, 50 células vamos a encontrar una binucleada, como otro dato importante con los plasmocitomas, que no pasa con un TBT, por ejemplo. Es raro que haya un TBT con células binucleadas, un linfoma con células binucleadas, un histiocytoma con células binucleadas, es más del plasmocitoma. 88 participantes, vamos bien, Paola, Cuando esto sea pago, no sé si tenemos 8, pero ahora que es gratis, tenemos 88. Bien ahí. Bueno. Te interrumpo un segundo. Hay música de fondo y se me hace que sos vos. Y una Nadia que no la puedo silenciar. Dice, algunos chicos... sí, debe ser vos. Y tu música no es para todos. Esperame un segundo. Sí, sí. Si estás tomando... ¿Era yo? Ahí está, sí, eras vos. Si estás tomando vino, pues seguro que estás acompañado de música. No tengo el vino. Pero cuando termine la charla sale el vino. Ahora no da. Bueno. Histiocytoma. El histiocytoma es clínicamente, seguramente, el más fácil de diagnosticar. Seguramente. ¿Sí? Siempre al microscopio. ¿Por qué? Porque a veces el maldito mastocitoma puede confundirnos, ¿sí? Pero si estamos viendo cachorros o animales que no superen el año, los 2 años con toda la furia, que tiene un tumor depilado, bien sangrante, de superficie bien roja, el popular tumor en botón en la cabeza, casi seguro que estamos hablando de un histiocytoma, ¿sí? El otro día en el webinar de Reinaldo creo que también nos mostró un caso de esto, ¿sí? ¿Puede haber histiocytomas en otros lugares? Sí, los he visto en los miembros delanteros, pero casi siempre son en la cabeza, casi siempre son animales jóvenes, ¿sí? Remarco mucho el casi. Hay veces que tienen como una costrita arriba, o sea que para terminar de diagnosticarlo le limpian la costra y van a ver esta superficie característica de
bien sangrante, ¿sí? ¿Por qué pasa esto? Porque este es uno de los tumores que les contaba que en ocasiones puede invadir la epidermis, entonces la vuela a la epidermis y queda la superficie erosionada, que es lo que pasa también con los linfomas, ¿sí? La diferencia también está en la clínica, ¿sí? Entonces van a tener esta superficie brillosa, bien sin pelo y bien eritematosa, ¿estamos? Pero como les dije, ojo, que el traicionero mastocitoma muchas veces tiene este aspecto. Lo que es más raro es que un mastocitoma se aloje en la cabeza, ¿sí? Es un lugar que puede aparecer, pero histiocitoma es mucho más frecuente en la cabeza. Son muy celulares. La primera foto que mostré de un ejemplo de tumor de células redondas había elegido un histiocitoma, ¿sí? ¿Cómo se ve? Como células redonditas, ¿sí? Que van a tener un citoplasma un tanto oval, o muchas veces no le podemos llegar a ver el citoplasma, no quiere decir que sea linfoide, sino que no se lo estamos viendo, pero tengo una trampita para diagnosticar histiocitoma. Dos trampitas. Una, que es uno de los pocos tumores que la célula puede llegar a hacer este efecto que están viendo acá. A ver si en la próxima, acá está como allá. Este efecto, el histiocitoma larga una sustancia de fondo que es bien rosada, bien como albuminosa o albuminoide, le decimos lo que tenemos citología, que hace que la célula quede como en negativa sobre ese fondo, ¿sí? Y es casi exclusiva del histiocitoma, vuelvo a repetir, casi, ¿sí? Entonces es un buen dato ver esta suerte de negatividad de la célula. ¿Pasa siempre? No, pero ayuda, ¿sí? Y otra cosa que podemos llegar a encontrar en los histiocitomas, sobre todo cuando están en franca resolución, es que están acompañados de muchísimos linfocitos, ¿sí? Los linfocitos acá en la foto no se ven tan claros, pero los linfocitos tienen el núcleo mucho más chiquitito y la cromatina muy densa, o sea que van a tener un basófilo bien subido, ¿sí? Mucho más teñido que la célula tumoral, ¿sí? Una basofilia bien fuerte de ese citoplasma. En esta foto, esto podría llegar a ser un linfocito, ¿sí? Y los histiocitomas tienen muchísima quimiotaxis para los linfocitos. O sea que si ustedes tienen un tumor de células redondas que no terminan de llegar al diagnóstico y ven que hay muchísimos linfocitos asociados, es probable que estemos ante un histiocitoma. Así como el mastocitoma atrae a los eosinófilos, que ahora me estoy dando cuenta que no lo mencioné en ningún momento, los histiocitomas tienen mucha afinidad por atraer linfocitos, ¿sí? Y en tal caso podemos estar hasta convencidos de que ese histiocitoma en breve va a desaparecer porque es uno de los pocos tumores que son autolimitantes, ¿sí? Entonces, cuando ese tumor está en regresión, cuando las defensas del animal lo están combatiendo, vamos a ver que va a estar lleno de linfocitos y nos podemos llegar hasta quedar tranquilos y decir no lo vamos a tocar, que esto en cuestión de semanas desaparece. Marcelo, perdón, una pregunta. ¿Podrías repetir el efecto ese de negatividad? Esto hay veces que tiene una sustancia de fondo, viene en la punción, una sustancia de fondo que es bien densa, ¿sí? Es así bien teñidita. Acá no se tiñe tanto, acá se tiñe un poquitito más, ¿sí? ¿Se ve? Entonces la célula como que la vemos así en negativo, como que queda el citoplasma más claro que la sustancia de fondo. ¿Estamos? Siempre eso se da en el histiocitoma. Sacame la palabra siempre. Perfecto. Generalmente. Generalmente podemos verlo así. Perfecto. Gracias. Gracias. Más la ubicación, más la clínica, más la presencia de linfocitos, tenemos como que el diagnóstico bastante asegurado. De hecho, debe ser el tumor que menos histopatología le hago porque tiene un diagnóstico muy clínico y muy desde la citología. ¿Estamos? Otro tumor de célula redonda de aparición no tan frecuente, el linfoma cutáneo.
Primer diferencia clínica del linfoma cutáneo con cualquier otro tumor de piel es que nuestra primera impresión, excepto que sea un Sharpei, nuestra primera impresión es de que no se trata de una enfermedad tumoral. Sí, vamos a estar pensando primero en una dermatitis muy severa. ¿Por qué? Porque las lesiones son, en principio, pueden llegar a ser lesiones eritematosas cuando empiezan. Antes de hacerse eritematoso se hace una seborrea muy fuerte, unas escamas muy grandes, muy fuertes. Después vamos a ver que la piel se torna eritematosa, se van a ir formando uno que otro nódulos. Va a pasar ese perro lamentablemente por 3 o 4 veterinarios que le van a diagnosticar dermatitis y van a poner prednisolona a baldes, que en principio va a dar alguna mejoría, porque la prednisolona como que es un aquietante de los linfocitos, entonces primero va a haber una mejoría, luego esto se desmadra, ¿sí? Se van haciendo lesiones más parecidas a estas. Acá ya en una segunda etapa ya vemos lesiones que pueden o no focalizarse, como en este caso, pero vamos a tener lesiones más en placa, ¿sí? Y hay muy pocas veces la presentación esa nodular que figura mucho en los libros, pero créanme que no se la ve tan seguido, ese nódulo que figura en los libros con el centro deprimido. ¿Qué pasó acá, Paola? Paola, help. No tengo la pantalla. Dame un segundo. Ya saco a una persona. Sí, Liz López. La voy a eliminar. No sé qué se metió. Listo. Ahí está. Vuelvo a compartir la pantalla. Entonces, bueno, recalcando sobre la clínica, acá en este caso vemos lesiones que ya son en placa, es decir, la placa es una zona sobrelevada de la piel, focalizada, con los límites más o menos netos. Ah, que no se ve la pantalla, Marce. Esta chica no. ¿No se ve? No. Marce, Sí. ¿me escuchás? Te hago una pregunta. ¿Dónde generalmente encontrás los linfomas cutáneos? ¿En qué zona del cuerpo? En general en ventral, pero puede ser en cualquier, excepto el Sharpei, que escapa a todo tipo de reglas, como siempre. En general empiezan por ventral, de donde más, por eso es que se tiende a confundir tanto con dermatitis muy severa. Gracias, Marce. Gracias. No, por favor. ¿Ahora se está viendo la pantalla o no? No. Dice está compartiendo. Me parece que. Yo sí la veo. La función de compartir. Sacala y volverla. No, no se ve. A ver cómo hago esto. Es que no me sale el icono de compartir. Mirá que estás compartiendo vos. Pero dice Marcelo Alonso, empezó a funcionar, compartir pantalla. Tamara, silenciate, por favor. Compartir pantalla, ¿no te sale, Marce? Si no salí. No me sale. ¿Salgo de la presentación? A ver, yo te... Voy a poner la mía y volver a poner la tuya, a ver si ahí se vuelve. Bueno. Ahí está. ¿Ahora sí? Ahora sí. Ahí se ve perfecto. Bueno, silencien sus micrófonos, chicos. Yo estoy tratando de eliminar a todos, por favor.
Ok, bueno, les decía que la clásica lesión nodular con centro deprimido, centro umbilicado, las he visto pocas veces. Siempre he tenido, también tenemos que luchar que casi siempre nosotros vemos pacientes que ya fueron vistos por varios colegas antes. Entonces hay que ver la lesión original o el propietario recién va cuando el cuadro está medio culero. No, pero lo tiene. Entonces, en algún momento las lesiones empiezan a coalescer y se forman estas placas que pueden ser erosionadas, ulceradas, como en este caso. Los ganglios periféricos se ponen como locos, reactivos, ¿sí? Están recibiendo esas células tumorales que provienen de la epidermis y de los anexos cutáneos. Está ahí fundamentalmente asentado nuestro popular el linfoma epiteliotrópico, ¿sí? Muchas veces, esta foto es de una colega de Jujuy, que siempre se la robo porque es un linfoma impresionante. Fíjense cómo toma todo el cuerpo y en general la parte ventral, uno miraba de arriba al perro este y estaba normal. O sea que busca las partes ventrales. No me pregunten bien por qué, y van a ver también lesiones de tipo nodular. En algunos casos, como en esta de acá, puede tener así el centro umbilicado, pero no es muy del todo representativo, ¿sí? Acá el diagnóstico diferencial casi exclusivo sería con un desorden histiocítico, ¿sí? Una histiocitosis. Hola, ¿se me está escuchando a mí? Sí, Marce, se te desconectó 2 segundos. Ah, bien. Ahora sí. Decía que la lesión, el diagnóstico diferencial es casi exclusivo de este tipo de afección, sería una histiocitosis cutánea de tipo reactiva o una histiocitosis cutánea de tipo maligna, ¿sí? Que tiene una expresión muy similar a esta, un eritema generalizado, la formación de estos nódulos y demás. Y acá la citología es de muchísima ayuda. ¿Qué pueden hacer acá, ya que tengo esta foto que es tan rica? En lugar de hacer punción de esto, lo que ustedes pueden hacer es abrasión. ¿Cómo hago yo la abrasión? Agarro una lesión representativa, por ejemplo, pellizco agarro con mis dedos esta lesión, que acá tenemos la superficie erosionada, ¿sí? El linfoma casi siempre afecta a la epidermis, o sea que vamos a tener la superficie erosionada. La pellizcamos y con el borde corto del microscopio, perdón, con el borde corto del portaobjeto, agredimos a esta lesión. No hacemos una impronta, la impronta no sirve para nada. Agredimos, hacemos como si fuera un raspaje de piel, pero con el portaobjeto, y ese material que nos queda en el canto lo distribuimos en película con otro portaobjeto y es verdaderamente rico. Si la lesión está muy sucia, lo que pueden hacer es agarrar una gasita con solución fisiológica y le limpian la primera capa y recién toman muestra de la parte más superficial, un poquito más profunda, y es verdaderamente rico en células. Es muy difícil que se les escape el diagnóstico desde acá. ¿Sí? Lo que no hagan nunca es la impronta. La impronta no sirve para nada, sirve para el TBT genital, y en el único caso que sirve la impronta en citología. Y esto ya lo digo casi enojado. No puedo pasar a la que viene. Ahí está. Ojo con el linfoma, muchas veces se limita a las uniones mucocutáneas, ¿sí? O a los bordes palpebrales, de acá de la unión del labio con la mucosa. Muchas veces puede ser también en la zona perianal. No quise poner tanta foto porque no es el tema de hoy, pero quiero decir que no busquen la clásica lesión nodular, ¿sí? Una sola vez tuve un linfoma bien nodular y fue en un gato, ¿sí? Que se llama linfocitosis cutánea. Pero casi siempre tienen que buscar este tipo de lesiones así tirando a
planas y bastante generalizadas. Como la citología del linfoma cutáneo es exactamente igual a la citología del linfoma que van a ver en los ganglios, ¿sí? Células ricas en núcleo y pobres en citoplasma, abundantes figuras mitóticas. Cuando vean citoplasma va a ser basófilo. Fíjense, este citoplasma también tiene vacuolas. Muchas de esas vacuolas son artefactos, ¿sí? En el procesamiento, no es que la célula sea per se vacuolada, ¿sí? Muchas veces son artefactos del procesamiento, ¿sí? O sea que no deberíamos tenerlo como un diferencial al TBT a menos que la clínica así lo indique, ¿sí? Van a ver nucleolos muy prominentes, ¿sí? Son células que suelen tener nucleolos prominentes aun cuando no son neoplásicas, los linfoblastos, y casi siempre van acompañadas de células linfoideas maduras, cuerpos linforreticulares. Acá en esta foto no tengo ningún cuerpo linforreticular, pero es una citología muy similar a la que vendrían a ver en la función de un ganglio linfático con linfoma, ¿sí? ¿Cómo es el TBT cutáneo? Otro de los tumores de células redondas en general pueden tener lesiones de tipo subcutánea más que cutánea, ¿sí? Lesiones de tipo nodular, que pueden estar confinadas o no a la zona genital, pueden estar casi siempre tan relacionadas con tumor genital primario, pero no siempre. Hay veces que arrancamos con lesiones de tipo cutánea en forma exclusiva, sin el traslado de lo genital. ¿Sí? Puede haber casos exageradísimos, como en este caso. Esta foto no es mía, este es un trabajo que vi en un congreso en Tandil, si mal no recuerdo, pero que era un TBT generalizado. En general estamos hablando de animales jóvenes y con la clínica que conlleva un TBT, ¿sí? O sea, perros que en general son callejeros, perros hacinados, perros con las defensas bajas. En general, como les digo, son animales jóvenes, pero puede afectar a cualquier edad, ¿sí? Y esta es la primera citología que aprendemos. Esta es la palabra ala de la primaria para los chicos que están empezando a leer. La primera citología que aprendemos es la del TBT. ¿Por qué? Porque es tan rico en dar células. En mi zona del mundo, no sé si acá vi que Paola estaba saludando a gente de afuera, pero en esta zona del mundo, al norte de la Argentina, con el tipo de clima que tenemos acá y con la cantidad de perros callejeros que tenemos acá, el TBT genital es moneda cotidiana. Prácticamente no se hace diagnóstico citológico, deberían, pero prácticamente no se hace diagnóstico citológico, y su característica principal es la excesiva cantidad de vacuolas del citoplasma, ¿sí? Van a ver muchas vacuolas. Estas vacuolas también exceden a veces a los límites de la célula. Hay tantas vacuolas que muchas veces no se nota bien la coloración del citoplasma. Esta es la presentación clásica. Después hay otras presentaciones que le llaman plasmocitoide, en donde no hay tantas vacuolas, cuesta encontrar la célula vacuolada. El núcleo se tiende a ser un poco más excéntrico. Me ha pasado verlo sobre todo cuando es en cavidad nasal, no tanto en el genital y no tanto en el cutáneo, ¿sí? Se suele ver así con estas vacuolas. Fíjese de bonito, hay muchísimas figuras mitóticas. Lo raro es que no se van a ver células multinucleadas, va a haber muchísimas células mitóticas. En el caso del genital, que no es el caso de hoy, pero viene muy asociado con neutrófilo, también tiene muchísima quimiotaxis para atraer neutrófilos, ¿sí? ¿Por qué? Porque también la superficie de estos tumores suelen ser erosionadas y vienen a estar
en lugares donde hay muchísima facilidad para las contaminaciones consecuentes, hay muchísimas figuras mitóticas aberrantes como esta que está acá. Sí, fíjense lo delimitada y el tamaño que tienen estas vacuolas son, por eso le decía, la citología con las que todos aprendemos a diagnosticar, ¿sí? Y les pongo como última opción el melanoma, ¿sí? El melanoma es otro malparido, por no decir otra palabra un poco más subida, porque el melanoma puede tener cualquier tipo de aspecto. Aspecto celular me estoy refiriendo. Sobre todo cuando se encuentra en la cavidad oral, que no es el tema de hoy, pero sí he tenido melanomas malignos en la piel, que no es lo común, y que vienen con células redondas. Entonces lo puse en la clasificación para tener como una opción más a los tumores de células redondas que no sabemos de qué se trata, tengamos como en un cajoncito escondido a un melanoma amelanótico, aquellos melanomas en que no salta la tinción por todos lados, que nosotros nos damos cuenta de que el melanoma, desde su aspecto clínico, que va a tener una parte de su superficie ennegrecida, ¿sí? Es muy común de las razas negras, de los Shar-Pei negros, no hay ninguno que se vaya al cajón sin un melanoma, los ovejeros belgas, los Rottweiler, todos los negros fuertes, los que tienen mucho color negro fuerte, van a tener un melanoma casi seguro en un momento de su vida, ¿sí? A Dios gracias, la mayoría de los melanomas cutáneos, repito, cutáneos, son benignos. No todos, pero la mayoría. ¿Estamos? Cuando están en el lecho unguial, ya no podemos decir bajo ningún punto de vista que es un tumor benigno y ya no lo consideramos dentro de un tumor cutáneo, sino que ya está en la clasificación de un tumor mucocutáneo, ¿sí? Entonces, cuando están, aunque estén en el miembro cerca de la uña, como es en el caso este, es benigno, ahí es benigno, a menos que el microscopio nos diga lo contrario. Y ahora quiero mostrarle fotos cuando nos va a decir lo contrario, ¿sí? Este no es el melanoma que quiero que diagnostiquen ustedes hoy, porque este lo diagnostica mi hija. ¿Sí? Yo tomo una punción y tiro un tumor que es negro, y cuando tiro me sale este cupitajo negro de melanina, es un melanoma, y casi seguro que es un melanoma benigno. ¿Sí? Acá prácticamente ni células hay acá. Si yo hago una extensión de esto, prácticamente ni encontramos células melanocíticas, sino que vemos solamente melanina. Fíjense, pura melanina. Acá encontramos las células escondiditas. Busqué un melanoma que tenga células redondas para que sea representativo. Pero fíjense que son muy ricos y es clásica esta imagen en aquellos que tienden a ser bien diferenciados. ¿Sí? Pero ¿qué pasa? Volvemos al concepto de la anaplasia. La anaplasia es esa maldita palabra para ponerle a los tumores cuyas células quieren dejar de parecerse a la célula que les dio origen, ¿sí? Entonces les muestro otra foto. Tapemos un momentito esta célula del medio y miremos todo lo de la vuelta. Y estábamos 10 horas en el microscopio dando vueltas. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Por qué no me sale nada? ¿Por qué no tengo ninguna vacuola? No. Tenemos que tener en el cajón el diagnóstico de un melanoma sin pigmentación, de un melanoma melanótico, y tenemos que empezar a buscar y buscar y buscar hasta encontrar alguna escondidita que tenga el pigmento en su citoplasma, como esa, como esta. Ojo muchas veces en los perros de... ¿Se me escucha? ¿Paola? Sí, Marce, se te escucha. Todo bien. Ojo, ojo con los perros negros, que esta célula puede llegar a ser un macrófago fagocitando pigmentos melánicos, ¿sí? O sea, tenemos que estar siempre metidos con la clínica de la lesión, ¿sí? Aquellos que realizamos citología para nosotros mismos, estamos muy relacionados con la clínica de la lesión.
aquellos también que hacemos citologías para terceros, tenemos que exigirles imágenes o una descripción de la macroscopía de la lesión, de la clínica de la lesión, ¿sí? Entonces vemos esta célula, acá en este caso está fácil porque yo sé que es un tumor de melanocítico, pero muchas veces podemos encontrar macrófagos, que se llaman melanófagos, que están fagocitando el pigmento y no por ello es un tumor. ¿Estamos? Pero acá fíjense que nos tiene que asustar el hecho de que toda la población de células que tenemos en este campo, solamente 2 tienen pigmento. ¿Sí? Ojo, son todos melanocitos y solamente 2 tienen pigmento, acá hay algo que está mal. ¿Sí? Fíjense la diferencia entre estas células recontracargadas de pigmentos y estas células que tienen una tímida, grupo de pigmento pigmento melánico en su citoplasma, ¿sí? Y acá fíjense que no hay confusión, esto no puede ser confundido nunca con un melanófago. ¿Por qué? Porque el pigmento acá está bien granulado, chiquitito. ¿Sí? En cambio en el melanófago puede ser un tanto más exagerado, como en ese, por ejemplo. ¿Sí? Pero acá casi seguro estamos hablando de melanocitos y respetan las reglas de las células redondas. ¿Sí? Pero podría tener cualquier otra forma. Fíjese acá lo que cuesta encontrar. Esto no puede ser un melanófago. ¿Sí? Fíjense que es mucho núcleo, poco citoplasma, y los macrófagos son células que tienden a tener mucho citoplasma. ¿Estamos? Entonces, cuando encontramos esto, nos ponemos contentos y podemos decir que estamos ante una neoplasia melanocítica. Pero nos ponemos en alerta porque lo más probable que si nos costó tanto es que es un melanoma sin pigmento, lo cual nos va a traer muchísimos problemas. Empezar a buscar el ganglio y a ver de qué nos disfrazamos. ¿Sí? Y por último les dejo esta, en donde aparte de ver células redondas, empezamos a ver otras células mezcladas que no son redondas. Acá les muestro estas que son células ausadas, células multinucleadas y demás otras células ausadas, y esto lo podemos dejar incluso para cuando a Paola se le acabe el repertorio de webinar, hacemos un webinar de neoplasias histiocíticas malignas, en donde podemos encontrar este tipo de tumores, ¿sí? Donde vemos la combinación de células redondas con células ausadas, podemos estar o ante fibrohistiocitomas o podemos estar ante neoplasias histiocíticas, sarcomas histiocíticos, ¿sí? Que es un capítulo aparte, bastante complejo para explicar ahora en un momento, pero debería ser un llamado de atención y decir, guarda, acá hay células redondas, pero también hay otras células mezcladas, entonces podemos empezar a pensar en algún proceso histiocítico de tipo maligno, ¿sí? De comportamiento totalmente distinto a el histiocitoma cutáneo que vimos al principio de la presentación. Y creo que esta era mi última diapositiva. Me encantan las consultas, pero me encantan las consultas, las podemos hacer por correo electrónico. No soy muy veloz en contestar, al menos que esté muy al vicio, pero les dejo un correo electrónico para Dame un segundito. Consulta. Bueno, Los micrófonos que se le abrieron a todos los micrófonos. sí, ahí estoy. Todo lo que es gratuito. Ahí está. Ay, Dios. Bueno, dame un segundo, Marce.
Ahí está, Marce, perdón que no sé quién, otro coanfitrión prendió todos los micrófonos. ¿Me escuchás vos? Sí, sí, perfecto. Bueno, ¿te animás a abrir el chat? Había 2 o 3 consultitas nada más. Si querés, así muy puntuales. A ver, Don, ¿cómo abro el chat acá? Participo. Bueno. Brunito había preguntado, que me fue pasando, ¿cómo en el mastocitoma que aparecen células sarcomatosas casi siempre? No, esa no era pregunta, yo estaba comentando que además en el mastocitoma se suelen ver unas células que tienen apariencia sarcomatosa. Eso ya lo charlamos una vez con Marce también. Bueno. Bien, son los fibroblastos. Bien. Vanina Borguet, creo que tenías unas preguntas, Vani. Si querés activar tu micrófono, hacer la pregunta y desactivalo, porque se hizo un despelote ahí con el audio. Vani. Acá hay un... Doctor, lo escuchamos. El 98 13 17, no sé quién es. Ya, una preguntita, Marcelo, con respecto al melanoma. ¿Va acompañado de polimorfos nucleares o siempre vamos a ver celularidad solamente digamos, compatible con el tumor? Puede ir acompañado con polimorfos nucleares dependiendo de cómo tiene la superficie. En general, no. En general no, pero bueno, si está ulcerado, que puede pasar, o está en una zona de roce que tenemos la zona erosionada, pero no tienen quimiotaxis para los polimorfos nucleares a menos que haya algo asociado. Perfecto, muchas gracias. No, por favor. Bien, Vanina pregunta. Por inmersión... ¿Por qué no puedo hacer el chat yo? Sí, perdón. Estoy en el chat. No. Dale, sí, te escucho la pregunta. Vanina pregunta, ¿por inmersión en algún recipiente o por rociado? ¿De qué estamos hablando? No sé, a ver, Vani... ¿Cómo coloco el porta con la muestra en el colorante? La coloración con Gienza. Bien. Yo lo que pongo, yo tengo unas piletitas, bueno, lástima que no puse fotos, tengo como unas piletitas armadas para teñir, en donde el portaobjeto está horizontal y arriba le echo los 3 centímetros de Giemsa. Si no utilizo las bateas esas que se sumerge al preparado. Las tengo, pero no las utilizo. Pero de todas maneras cumplirían la misma función. Nada más que como uno no suele manejar más de, qué sé yo, 10 muestras por día con toda la furia, entonces con tener esas, yo le llamo como parrillas, donde pongo los preparados y arriba le coloco los 3 centímetros. Un dato, la pipetita esa descartable de plástico justo carga 3 centímetros, o sea que una de esas llenada a tope cubriría la superficie de un vidrio. O sea, directamente entonces dice los 3 mililitros de Gienza directamente sobre el porta. Claro, 3 mililitros de agua, 9 a 10 gotas de Gienza, 25 minutos y luego se lava. Bien. De Mona pregunta, yo quiero saber si existe algún estudio en donde se describan factores desencadenantes del linfoma cutáneo, por ejemplo, el corte del pelo de un samoyedo. Desconozco. Desconozco. Bien. Bueno, a ver. Ahí estoy también yo en la cámara. Bueno, chicos, me va a quedar a mí el chat grabado. Yo voy a dejar un ratito más el chat. Todas las preguntas que queden, yo se las voy a pasar a Marcelo del chat. También ahí les dejé el correo de Forbet. Mándenme un correo o a mi celular o WhatsApp, no importa la hora, y yo a todos les voy a pasar la grabación. La grabación también va a estar subida, pero en los canales, pero a quien la pida.
¿sí? No va a ser pública, sino a los que estuvieron acá y me la pidieron por privado. Así que, bueno, les agradezco a todos, te agradezco a vos, a Marce, ir puliendo y acompañarnos y no se va, espero que agotemos rápido los temas para que podamos volver a la vida normal, que esto termine bien, que salgamos rápido de esto y nos podamos encontrar prontito, presencialmente, y que lo virtual sea una opción, no una obligación. Así que bueno, muchas gracias a todos, chicos. Yo quedo un ratito con esto abierto, dejen todas las preguntas. Y bueno, Marce, nos vemos por ahí, nos vemos pronto. Nos vemos, saludos a todos los colegas, gracias por la paciencia, espero no haberlos dormido, y vuelvan a Netflix. Seguimos en cuarentena. Cuídense Chao, todos, chao. quédense en su casa. Gracias por todo.